Eres demasiado pobre para estar aquí, me dijeron en la lujosa boda. Pero cuando el dueño del lugar salió a recibirme como su mejor amiga, todos quedaron helados. El nudo en mi garganta se apretaba con cada kilómetro que devoraba el taxi camino al resort. La brisa cálida del Caribe, que debería haberme relajado, solo conseguía avivar el fuego de la ansiedad que ardía en mi pecho. Miré por la ventana el paisaje exuberante, las palmeras meciéndose al ritmo del viento, el mar turquesa extendiéndose hasta el horizonte. Toda esa belleza me resultaba ajena, como si perteneciera a un mundo al que yo no tenía acceso. Recordé las fotos que Isabel había subido a Instagram durante los últimos meses. Pruebas de vestido con diseñadores famosos, catas de menú en restaurantes de lujo, decoraciones florales que parecían sacadas de un cuento de hadas. Y yo ahí, en ese taxi destartalado, con mi maleta barata y mi vestido comprado en rebajas, sintiéndome una impostora. Siempre había sido la prima pobre. No era un título oficial, claro, pero la etiqueta invisible me la habían colgado desde pequeña y, como una sombra persistente, me acompañaba a todas partes. No es que mi familia fuera precisamente la realeza, pero mis tías y tíos siempre tuvieron una situación económica más holgada que mis padres. Y esa diferencia, por sutil que pareciera, se traducía en un abismo insalvable entre mis primas y yo. Ellas crecieron rodeadas de caprichos, viajes, ropa de marca, clases de equitación, fiestas de 15 años que parecían bodas reales. Mientras yo me conformaba con lo que había, que no era mucho. Un vestido nuevo para mi cumpleaños, unas vacaciones en la playa con mis padres. Si el presupuesto lo permitía, un helado de vez en cuando. Pequeños placeres que, a la luz de sus opulencias, parecían migajas. Nunca me lo habían dicho a la cara, nunca aún, eres pobre, directo y descarado. Pero las miradas, los comentarios sutiles, las risitas a mis espaldas, todo eso dolía más que cualquier palabra. Recordé una Navidad, tendría unos 12 años. Me regalaron un jersey tejido a mano por mi abuela. Estaba emocionadísima, lo llevaba puesto todo el rato, orgullosa del trabajo y el amor que mi abuela había puesto en cada puntada. Mis primas, con sus nuevas consolas, sus montañas de regalos y sus muñecas de porcelana, me miraban con una mezcla de lástima y asco que aún me helaba la sangre. «Qué mono el jersey, ¿lo hizo tu abuelita?», me preguntó Isabel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y todas sus amigas, un coro de niñas bien vestidas y perfumadas, se rieron. Ese tipo de cosas, pequeñas humillaciones disfrazadas de halagos, habían sido la constante en mi relación con ellas. Un goteo incesante de desprecio que, con el tiempo, había erosionado mi autoestima hasta convertirla en polvo. El taxi se detuvo frente a la imponente entrada del resort. El edificio, un colosal palacio de cristal y mármol, parecía brillar bajo el sol del mediodía. Tragué saliva, intentando disimular el temblor de mis manos mientras pagaba al conductor. Al bajar del coche, el aire acondicionado del vestíbulo me golpeó como una bofetada de hielo. El contraste entre el calor sofocante del exterior y la fría opulencia del interior me hizo sentir aún más fuera de lugar. Observé a mi alrededor, intimidada por la decoración ostentosa, los arreglos florales gigantescos, las fuentes de agua que murmuraban melodías suaves. Todo parecía diseñado para recordarme lo insignificante que era en comparación con todo ese lujo. En ese momento, las vi. Mis primas, impecablemente vestidas con trajes de noche de colores pastel, estaban cerca de la entrada, rodeadas de un grupo de mujeres que reían y charlaban animadamente. Isabel, la novia, resplandecía en un vestido blanco que parecía tejido con hilos de plata. Al verme, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría sorpresa. Sus amigas dejaron de reír y me miraron de arriba abajo, con una mezcla de curiosidad y desdén. Sentí como la sangre me subía a la cara, el calor quemándome las mejillas. Mis piernas temblaban, y por un momento pensé en dar media vuelta y huir. «Vaya, vaya, mira quién ha llegado», dijo Isabel, con un tono de voz que pretendía ser jovial, pero que sonaba a puro veneno. «No me digas que, ¿ese es tu vestido para la boda?». Sus amigas soltaron una risita sofocada. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y humillación que amenazaba con ahogarme. Abrí la boca para responder, para defenderme, para decirles que sí, ese era mi mejor vestido, y que no tenía por qué avergonzarme. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «No te preocupes, prima», intervino Sofía, otra de mis primas, con una sonrisa condescendiente. «Seguro que aquí dentro hace mucho frío. Puedes usar el chal de la abuela, ese que tejió ella misma». «¿Lo trajiste?». Otra ronda de risitas. Mis manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas.
Estaba a punto de explotar, de decirles todo lo que pensaba de ellas, de su superficialidad, de su crueldad. Isabel, Sofía, ¿qué hacen aquí paradas? La ceremonia está a punto de comenzar, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi a una mujer alta y elegante, con un vestido de seda color esmeralda. Era la madre de Isabel, mi tía Elena. Me miró con una expresión de desaprobación apenas disimulada. Estábamos saludando a nuestra prima, dijo Isabel, con un tono de voz que denotaba fastidio. Ah, sí, la prima, murmuró mi tía, con una mirada que me recorrió de pies a cabeza. Bueno, pues ya que estáis todas aquí, vamos entrando. No queremos llegar tarde. Y sin mirarme de nuevo, se dio la vuelta y se dirigió hacia el interior del salón, seguida por mis primas y sus amigas. Me quedé allí, sola, sintiendo cómo las lágrimas me escocían los ojos. ¿Había hecho bien en venir? ¿Era esto lo que quería? Pasar el fin de semana sintiéndome como una intrusa, soportando sus humillaciones y sus miradas de desprecio. Estaba a punto de dar media vuelta e irme, de abandonar esa farsa de una vez por todas. Cuando una voz me detuvo. Alicia, no puedo creer que seas tú. Me giré y vi a un hombre alto y corpulento, con una sonrisa radiante en el rostro, que se acercaba a mí con los brazos abiertos. Era el dueño del resort, un hombre al que yo conocía. El recuerdo de esa Navidad, con el jersey de mi abuela, me punzaba en el pecho como una astilla. No era un caso aislado. Toda mi adolescencia, y buena parte de mi vida adulta, había estado salpicada de momentos similares, pequeños pinchazos de desprecio que, sumados, conformaban una montaña de inseguridad. Mis primas, obsesionadas con las apariencias y el estatus social, habían convertido la comparación en un deporte olímpico, y yo, por supuesto, siempre era la perdedora. Recordé una fiesta, tendría unos 17 años. Había ahorrado durante meses para comprarme un vestido que, aunque no era de diseñador ni de una tienda cara, me hacía sentir bien. Recuerdo la emoción al probármelo, la ilusión de por fin encajar, de sentirme, aunque fuera por una noche, parte de su mundo. Llegué a la fiesta, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, y allí estaban ellas, rodeadas de chicos guapos y con copas de champán en la mano. Me vieron, y sus sonrisas se congelaron. Isabel me miró de arriba abajo, con una expresión de asco apenas disimulada. ¿De dónde sacaste ese vestido?, preguntó, con un tono de voz que hizo que todos a su alrededor se giraran a mirarme. Parece sacado de un mercadillo, añadió Sofía, y todas sus amigas soltaron una risita cruel. Sentí como la sangre me abandonaba la cara, la vergüenza quemándome las mejillas. Quise desaparecer, que la tierra me tragara. Me pasé la noche escondida en un rincón, sintiéndome como un bicho raro, un intruso en un mundo al que no pertenecía. Ese vestido, que me había hecho sentir tan especial, se convirtió en un símbolo de mi inferioridad, un recordatorio constante de que nunca sería suficiente para ellas. Otro recuerdo, más reciente, me asaltó. La graduación universitaria de Sofía. Yo, con mi título recién estrenado y un trabajo modesto pero estable, me sentía orgullosa de mis logros. Llegué a la ceremonia con un vestido sencillo pero elegante, y un ramo de flores para mi prima. Al verme, Sofía me abrazó con frialdad, apenas dedicándome una mirada. ¿No te pudiste comprar algo mejor?, me susurró al oído, señalando mi vestido con un gesto despectivo. Pareces una secretaria, añadió, y se alejó para reunirse con sus amigas, todas vestidas con trajes de diseñador y joyas brillantes. En ese momento, la rabia me invadió. Quise gritarle, decirle que su superficialidad me daba asco, que el valor de una persona no se medía por la ropa que llevaba puesta. Pero me contuve, tragándome la indignación y las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Para qué? Sabía que cualquier cosa que dijera sería utilizada en mi contra, convertida en otra prueba de mi resentimiento y mi envidia. Así que me limité a sonreír, un gesto forzado que me dolía en el alma, y me alejé, buscando un rincón donde poder esconder mi humillación. Estos episodios, y muchos otros similares, habían creado una tensión constante entre nosotras, una corriente subterránea de resentimiento y desprecio que flotaba en el aire cada vez que nos reuníamos. Y ahora, en la boda de Isabel, en ese resort de lujo en Cancún, sentía que esa tensión estaba a punto de explotar. Sabía que me estaban esperando, listas para juzgarme, para diseccionar mi atuendo, mi peinado, mi maquillaje, cada detalle de mi apariencia, buscando cualquier imperfección que pudieran utilizar para reafirmar su superioridad. Y yo, como siempre, me sentía atrapada en una red de inseguridades, incapaz de escapar de su mirada implacable. ¿Por qué había venido?, me pregunté por enésima vez.
¿Por qué me sometía a esta tortura voluntariamente? Quizás, en el fondo, aún albergaba la esperanza de que algún día me aceptaran, de que vieran más allá de mi ropa y mi origen humilde. O quizás, simplemente, era una masoquista. El aire acondicionado del salón me geló la piel, pero el sudor frío que me recorría la espalda no tenía nada que ver con la temperatura. Ahí estaban, las 3 arpías, cual comité de bienvenida del infierno, plantadas a pocos metros de la entrada. Isabel, radiante en su vestido de novia que seguro costaba más que mi coche, Sofía con un vestido rosa pastel que parecía sacado de una película de princesas Disney, y Patricia, la más discreta en apariencia, pero con una mirada capaz de desintegrar a cualquiera. Me observaban con esa mezcla de curiosidad y desdén que tan bien conocía, como si fuera un espécimen raro bajo un microscopio. Sentí que el vestido, que con tanto mimo había elegido y que en casa me parecía perfecto, se convertía en un trapo viejo y descolorido bajo su escrutinio. Tragué saliva, intentando mantener la compostura, pero el nudo en mi garganta me impedía respirar con normalidad. Isabel dio un paso al frente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alicia, qué sorpresa verte aquí, dijo, con un tono de voz que pretendía ser amable, pero que sonaba a pura condescendencia. Sofía y Patricia se acercaron, flanqueándola como 2 leonas a punto de atacar a su presa. Sí, qué sorpresa, repitió Sofía, con una risita maliciosa. No sabíamos que te habían invitado. Su comentario, aparentemente inocente, me golpeó como una bofetada. ¿Insinuaba que no merecía estar allí? ¿Que mi presencia era una especie de error administrativo? Sentí como la rabia comenzaba a burbujear en mi interior, pero intenté mantener la calma. Isabel me envió la invitación hace meses, respondí, con la voz más firme que pude. De hecho, confirmé mi asistencia hace semanas. Patricia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, me miró de arriba abajo con una expresión de desaprobación. «Ay, Alicia, qué original tu vestido», dijo, con un énfasis en la palabra «original», que no dejaba lugar a dudas sobre su verdadero significado. Sofía soltó una risita, y Isabel asintió con la cabeza, como si acabara de descubrir la verdad del universo. «Sí, es diferente», añadió, con una mirada que recorrió mi vestido de pies a cabeza, deteniéndose en cada detalle, en cada arruga, en cada imperfección. Sentí como la sangre me subía a la cara, el calor quemándome las mejillas. «Es lo mejor que tengo», respondí, con la voz temblorosa. En ese momento, me arrepentí de haber venido. ¿Por qué me sometía a esto? ¿Por qué les daba el poder de hacerme sentir tan pequeña, tan insignificante? Bueno, Alicia, no te preocupes, dijo Isabel, con una sonrisa falsa que me heló la sangre. Seguro que aquí dentro hace mucho frío. No querrás desentonar. Su comentario, cargado de sarcasmo, fue la gota que colmó el vaso. Desentonar, repetí, con la voz entrecortada por la rabia. ¿Desentonar con qué? ¿Con vuestro lujo obsceno? ¿Con vuestra superficialidad asfixiante? Las 3 me miraron con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de pronunciar una blasfemia. Alicia, no seas ridícula, dijo Isabel, con un tono de voz que denotaba fastidio. Solo estamos intentando ayudarte. Esta boda es muy exclusiva. No querrás sentirte fuera de lugar. Sofía y Patricia asintieron con la cabeza, como 2 autómatas programados para repetir las palabras de su líder. Fuera de lugar, repetí, con una risa ama. RGA, ya me siento fuera de lugar. Desde el momento en que puse un pie en este palacio de plástico. Mira, Alicia, no sé qué te pasa, dijo Isabel, con un tono de voz que empezaba a subir de volumen. Pero si no te gusta la boda, puedes irte. Nadie te obliga a estar aquí. Sus palabras, pronunciadas con tanta frialdad, me dejaron sin aliento. ¿De verdad me estaba echando de la boda de su propia prima? ¿Por llevar un vestido que no era de su agrado? Sentí como las lágrimas me escocían los ojos, pero me negué a llorar delante de ellas. No me iré, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Tengo tanto derecho a estar aquí como vosotras, y no me avergüenzo de quién soy, ni de dónde vengo. Pues deberías, dijo Sofía, con una sonrisa cruel. Eres demasiado pobre para estar aquí. Sus palabras, pronunciadas con tanta crudeza, me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí como la rabia me inundaba, una ola de furia que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. Abrí la boca para responder, para gritarles todo lo que pensaba de ellas, de su arrogancia, de su desprecio, pero en ese momento, una voz interrumpió el silencio. Una voz que no esperaba oír. La sangre me golpeó los oídos, un zumbido sordo que ahogaba el murmullo de la música ambiental y las risas lejanas.
Sofía, con su sonrisa petrificada de satisfacción, se convirtió en una figura borrosa, distorsionada por la rabia que me cegaba. Eres demasiado pobre para estar aquí. La frase, dicha con tanta ligereza, con tanta crueldad casual, resonaba en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Sentí un temblor incontrolable, primero en las manos, luego en las piernas, que amenazaban con ceder bajo mi peso. El aire se me atascaba en la garganta, convirtiéndose en un nudo doloroso que me impedía respirar. Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas, intentando contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarme. Vergüenza, rabia, impotencia, un cóctel tóxico que me quemaba por dentro. ¿Pobre? Sí, lo era. No tenía sus vestidos de diseñador, ni sus joyas relucientes, ni sus vidas aparentemente perfectas, publicadas en Instagram con filtros que ocultaban la podredumbre que yo presentía debajo. Pero, ¿acaso eso me hacía menos persona? ¿Acaso eso invalidaba mis logros, mis esfuerzos, mi propia existencia? Recordé las largas noches estudiando a la luz de una lámpara, los trabajos de medio tiempo para pagarme la universidad, los sacrificios que mis padres habían hecho para que yo pudiera tener una vida mejor que la suya. Y me sentí orgullosa de mi camino, de mis cicatrices, de mi propia historia, que, aunque modesta, era mía. Miré a mis primas, sus rostros expectantes, esperando mi reacción, esperando verme romperme, derrumbarme bajo el peso de su desprecio. Isabel, con su vestido de novia impoluto, parecía flotar sobre una nube de superioridad, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Sofía, la autora del cruel comentario, mantenía su sonrisa triunfante, como si acabara de ganar una batalla épica. Y Patricia, la silenciosa, observaba la escena con una mezcla de curiosidad morbosa y satisfacción contenida. En ese momento, las odié con una intensidad que me asustó, una furia fría y calculadora que me recorría las venas como un veneno. La primera reacción fue el impulso de huir, dar media vuelta y desaparecer, dejarlas allí, con sus risas crueles y sus vidas vacías. Imaginé la escena. Yo, caminando con la cabeza bien alta, ignorando sus miradas, borrándome de ese escenario grotesco, dejándolas con su triunfo efímero. Sentí una punzada de alivio ante la idea, una liberación momentánea del peso que me oprimía el pecho. Un paso atrás, otro, casi lo hago, casi les doy la satisfacción de verme huir, derrotada, humillada. Casi les permito ganar, pero entonces, algo cambió. El nudo en mi garganta se transformó en una bola de fuego, una energía ardiente que me recorría el cuerpo, dándome fuerza, alimentando mi orgullo herido. No me iría. No les daría ese gusto. No les permitiría robarme mi dignidad. Me quedaría, plantada allí, como un roble ante la tormenta, y soportaría sus miradas, sus risitas, sus comentarios venenosos. Me quedaría, aunque fuera solo para demostrarles que no me habían roto. Que seguía de pie, que a pesar de sus intentos por humillarme, seguía siendo yo misma. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire, intentando calmar el temblor de mis manos. El impulso de huir se desvaneció, reemplazado por una determinación férrea, una necesidad visceral de plantar cara a mis agresoras. Abrí la boca para hablar, para responder a sus insultos, para defenderme, pero las palabras no salían. Solo un sonido gutural, un gemido ahogado por la rabia, escapó de mis labios. Isabel frunció el ceño, impaciente. ¿Vas a decir algo, Alicia?, preguntó, con un tono de voz condescendiente que me hizo hervir la sangre. Sofía soltó una risita, y Patricia, la silenciosa, por fin habló. Déjala, Isabel, dijo, con una sonrisa maliciosa. No vale la pena perder el tiempo con ella. Sus palabras, dichas con tanta frialdad, fueron la chispa que encendió la mecha. No, dije, con la voz ronca, pero firme. No me iré, y tengo mucho que decir. Las miré a los ojos, una por una, desafiándolas a que continuaran con su juego cruel. En ese momento, no sabía qué iba a decir, ni cómo iba a reaccionar. Pero una cosa estaba clara. No me iría sin luchar. No les daría esa victoria. No esta vez, justo cuando estaba a punto de responderles, cuando las palabras comenzaban a formarse en mi mente, una voz interrumpió el tenso silencio. Una voz que me sorprendió, que me desconcertó, que cambió el curso de los acontecimientos de una manera que jamás hubiera imaginado. Justo cuando estaba a punto de soltarles todo lo que se me agolpaba en la garganta, una voz masculina y potente resonó a mis espaldas. ¿Alicia? No puede ser, Alicia. Me giré, desconcertada, y vi a un hombre corpulento, con el pelo canoso y una sonrisa enorme, abriéndose paso entre la gente.
Llevaba un traje impecable y una aura de autoridad que imponía respeto. No lo reconocí al instante. Mi mente, nublada por la rabia y la humillación, tardó unos segundos en procesar la imagen. Mientras tanto, mis primas intercambiaban miradas nerviosas, un ligero rubor subiendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. ¿Por qué esa reacción? ¿Quién era ese hombre? El hombre, ajeno a la tensión palpable en el ambiente, llegó hasta mí y me envolvió en un abrazo de oso. Olía a colonia cara y a éxito, un aroma que contrastaba con el sudor frío que empapaba mi vestido. Alicia, ¿cuánto tiempo? Estás guapísima, exclamó, separándose ligeramente para mirarme a los ojos. Entonces lo reconocí, era Mateo, el dueño del resort, el mismo Mateo que, años atrás, había llegado a mi pequeña ciudad con una maleta llena de sueños y los bolsillos vacíos. El mismo Mateo al que yo, con mis modestos ahorros y mi fe ciega en su proyecto, había ayudado a levantar su primer restaurante, un pequeño local frente al mar que, con el tiempo, se había convertido en este imperio de lujo. Un recuerdo borroso, una conversación en una cafetería llena de humo, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Habíamos perdido el contacto hacía años, pero el recuerdo de su gratitud, de su promesa de no olvidarme nunca, permanecía intacto en mi memoria. Mis primas, mudas de asombro, observaban la escena con los ojos como platos. Sus sonrisas se habían evaporado, reemplazadas por una expresión de incredulidad que me llenó de una perversa satisfacción. Sofía, que hacía unos segundos me miraba con desprecio, ahora tenía la boca abierta, como un pez fuera del agua. Isabel, la novia radiante, parecía a punto de desmayarse. Y Patricia, la silenciosa, por primera vez mostraba una emoción genuina, pánico. Sentí una punzada de placer al verlas así, descolocadas, vulnerables, despojadas de su máscara de superioridad. Era una sensación mezquina, lo sabía, pero no podía evitar disfrutar de su evidente incomodidad. Mateo, ajeno a la tormenta silenciosa que se desataba a su alrededor, seguía hablándome con entusiasmo, preguntándome por mi vida, por mi familia, recordando anécdotas de nuestros tiempos juntos. Yo, aún aturdida por la sorpresa, respondía con monosílabos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era real? ¿Estaba soñando? ¿Acaso el universo, en un giro inesperado del destino, había decidido poner a mis primas en su sitio? Chicas, les presento a Alicia, exclamó Mateo, dirigiéndose finalmente a mis primas, que seguían mirándonos con una mezcla de confusión y terror. Es una de mis mejores amigas, una persona increíble que me ayudó muchísimo cuando empecé con todo esto. Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la opulencia del resort, las fuentes de mármol, los arreglos florales gigantescos, todo ese lujo que hacía unos segundos me par. Y con acento agudo a tan ajeno, tan inalcanzable. Sin ella, continuó, con una mirada llena de gratitud dirigida hacia mí, nada de esto hubiera sido posible. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mis primas, pálidas y temblorosas, intentaban disimular su sorpresa con risas nerviosas, con comentarios forzados, con miradas esquivas. Ah, sí, la prima Alicia, claro que la conocemos, balbuceó Isabel, con una voz que apenas se oía. Nosotras, pensábamos que, la conocías de vista, añadió Sofía, con una sonrisa trémula que no llegaba a sus ojos. Querían minimizar la situación, hacer como si mi presencia allí fuera insignificante, un detalle sin importancia. Pero era demasiado tarde, la semilla de la duda ya estaba plantada. Sus miradas, antes llenas de desprecio, ahora reflejaban incertidumbre, miedo, quizás incluso respeto. En ese momento, no dije nada. Simplemente sonreí, una sonrisa pequeña, contenida, pero que sentía vibrar en cada célula de mi cuerpo. Mateo me tomó del brazo y, sin soltarme, empezó a presentarme a otros invitados que se acercaban, curiosos por la conmoción. Alicia, te presento a... Y seguía una retahíla de nombres y apellidos que me entraban por un oído y me salían por el otro. No me importaban sus nombres, ni sus títulos, ni sus historias. Solo me importaba la sensación de su mano en mi brazo, firme y cálida, un ancla en medio del torbellino de emociones que me agitaba por dentro. Con cada palabra de Mateo, con cada mirada de asombro de los invitados, sentía como si una pequeña victoria se gestaba en mi interior, una dulce venganza contra años de humillaciones silenciosas. ¿Había hecho bien en quedarme? Me lo pregunté, mientras observaba a mis primas de reojo. Estaban en un rincón, apartadas del grupo, hablando entre susurros, con las caras largas y los gestos nerviosos. Sofía se mordía las uñas,
un tic nervioso que siempre la delataba cuando estaba nerviosa o avergonzada. Isabel, la novia, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos, rojos e hinchados, la delataban. Y Patricia, la silenciosa, por primera vez parecía realmente incómoda, su mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. ¿Estaba siendo infantil al disfrutar de su evidente incomodidad? Quizás sí, quizás estaba exagerando, dándole demasiada importancia a una situación que, en el fondo, era trivial. Pero la satisfacción de ver sus caras, esa mezcla de sorpresa, envidia y arrepentimiento, era innegable. Era como si un peso enorme se hubiera desprendido de mis hombros, liberándome de una carga que había arrastrado durante años. Mateo seguía hablando, contándoles a los invitados cómo nos habíamos conocido, cómo yo lo había ayudado en sus inicios, cómo habíamos compartido sueños y frustraciones en aquella pequeña cafetería frente al mar. Con cada palabra suya, la historia cobraba vida, transformándose en una leyenda, en un cuento de hadas moderno donde yo, la prima pobre, la eterna segundona, me convertía en la heroína inesperada. Y mis primas, las princesas superficiales, se transformaban en las villanas envidiosas, condenadas a observar desde la barrera cómo la protagonista alcanzaba la gloria. Sentí una punzada de culpa. ¿Era justo dejar que Mateo las humillara de esa manera? Al fin y al cabo, eran su familia. ¿No debería haber intervenido, haber suavizado la situación, haberles dado una salida digna? Pero la verdad es que no hice nada. Me quedé allí, en silencio, con una sonrisa enigmática en los labios, dejando que la historia se desarrollara por sí sola, dejando que el karma hiciera su trabajo. Quizás, en el fondo, una parte de mí quería que sufrieran, que sintieran aunque fuera una pequeña parte del dolor que me habían causado durante tantos años. Quizás, simplemente, estaba demasiado cansada para luchar, demasiado agotada para seguir fingiendo que no me importaba. O quizás, simplemente, disfrutaba del espectáculo. La música ambiental, que hasta ese momento había pasado desapercibida, empezó a sonar con más fuerza, anunciando el inicio de la ceremonia. Mateo me apretó el brazo, una mirada de complicidad en sus ojos. Vamos, Alicia, dijo, con una sonrisa cálida. Tenemos mucho que celebrar, y sin mirar atrás, me condujo hacia el interior del salón, dejando a mis primas atrás, solas, con sus vestidos caros y sus vidas vacías. En ese momento, no sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si esta pequeña victoria sería suficiente para cambiar la dinámica familiar, para que me vieran con otros ojos, para que me respetaran. Pero una cosa estaba clara. Esa noche, yo era la protagonista de la historia. Y ellas, las simples espectadoras. Han pasado meses desde la boda de Isabel en Cancún. Meses desde que Mateo, el dueño del resort, me presentara a todos como su mejor amiga y hermana de vida, dejando a mis primas con la boca abierta y la dignidad por los suelos. La imagen de sus caras, esa mezcla de sorpresa, envidia y humillación, sigue grabada a fuego en mi memoria. Un recuerdo agridulce que, a veces, me arranca una sonrisa involuntaria, y otras, me retuerce el estómago con una punzada de culpa. La dinámica familiar, como era de esperar, cambió radicalmente. De repente, la prima pobre se convirtió en la prima que conoce al dueño del resort de lujo en Cancún. Las llamadas telefónicas se multiplicaron, las invitaciones a cenas y eventos familiares llovieron sobre mí como si fuera una celebridad. Mis tías, antes tan distantes y condescendientes, ahora me trataban con una deferencia que rozaba lo servil. Mis primas, por su parte, mantenían una distancia prudencial, una mezcla de respeto y resentimiento que flotaba en el aire cada vez que nos veíamos. Sofía, la autora del cruel comentario sobre mi pobreza, evitaba mi mirada, como si yo fuera portadora de una enfermedad contagiosa. Isabel, la novia, intentaba ser amable, pero su sonrisa forzada y sus comentarios evasivos delataban su incomodidad. Y Patricia, la silenciosa, seguía observándome con esa mirada inescrutable que siempre me había inquietado. La verdad es que no he vuelto a hablar con Mateo desde la boda. Intercambiamos algunos mensajes de texto, felicitaciones de cumpleaños, saludos superficiales, pero nada más. No sé si él se arrepiente de haberme puesto en ese pedestal, de haber expuesto a mis primas de esa manera, o si simplemente está demasiado ocupado con su imperio para acordarse de la chica que le ayudó a construirlo. Sea como sea, no lo culpo. Yo tampoco he hecho ningún esfuerzo por mantener el contacto. Quizás, en el fondo, me siento culpable por haber utilizado su amistad para vengarme de mis primas. O quizás, simplemente, me da miedo que, si volvemos a vernos, la magia se rompa,
y la burbuja de esa noche perfecta se desvanezca para siempre. En cualquier caso, mi vida ha cambiado. No de forma drástica, no como en un cuento de hadas, pero sí de una manera sutil, casi imperceptible. Ya no me siento la prima pobre, la eterna segundona. He ganado confianza en mí misma, he aprendido a valorar mis logros, a no dejar que las opiniones de los demás me afecten. He dejado de compararme con mis primas, de envidiar sus vidas aparentemente perfectas. He comprendido que la felicidad no se mide en dinero, ni en ropa de marca, ni en viajes exóticos. La felicidad, al menos para mí, reside en la tranquilidad de saber quién soy, de dónde vengo, y hacia dónde voy. Y aún así, a pesar de todo, hay una pregunta que me atormenta, que me da vueltas en la cabeza como un mantra, que me impide disfrutar plenamente de mi nueva libertad. ¿Aita? ¿Fui yo la idiota por disfrutar de la humillación de mis primas? ¿Fui demasiado lejos al dejar que Mateo las pusiera en su sitio? ¿Debería haber intervenido, haber suavizado la situación, haberles dado una salida digna? No lo sé, realmente no lo sé. Por un lado, siento una satisfacción inmensa al recordar sus caras de asombro, su incomodidad palpable, su intento desesperado por minimizar la situación. Por otro lado, me siento culpable por haberme aprovechado de la amistad de Mateo, por haber utilizado su éxito para vengarme de años de humillaciones silenciosas. Es una sensación contradictoria, una mezcla de alivio y remordimiento que me acompaña a todas partes. Y por eso estoy aquí, escribiendo esto, desahogándome con vosotros, con un grupo de extraños en Internet, esperando una opinión externa, una perspectiva diferente, una respuesta que me ayude a comprender lo que pasó esa noche en Cancún, y a decidir si, al fin y al cabo, fui yo la idiota.